Buenos días, bienvenidos a nuestro video donde les estaremos hablando sobre lanzadera de glicerol trifosfato y malato y citato. Mis compañeras son Yusdani Granadillo y María Sánchez y mi persona Betania Benavente. Yo les estaré hablando sobre qué son las lanzaderas, por qué se dan y su función. Las lanzaderas son mecanismos de transporte de ácido acético que podemos encontrar en la membrana mitocondrial interna y que permite que esta molécula pueda ser utilizada en el citosol celular. Este acetilo se forma en importantes vías catabólicas como la beta-oxidación de ácidos grasos y la descarbonización oxidativa del purimato. Esta reacción cataboliza lo que es la deshidrogenasa, que sirve como puente de la glicosis y del ciclo de Krebs, que ambos forman parte de la membrana mitocondrial. ¿Por qué se da? Es necesaria para introducir la mitocondria los ácidos grasos. Es sumamente selectiva y requiere de diversos mecanismos de transporte para transportar compuestos desde el espacio de la intermembranoso hasta el espacio de la membrana mitocondrial interior. Su función: en el corazón e hígado, los electrones desde el ADNH citosol son transportados a la membrana mitocondrial por lanzaderas de malato aspartato que tienen como función dos mecanismos de transporte y 4 enzimas. Estos electrones son transportados desde el NADH hasta el oxalacetato, formando malatos interviniendo en la membrana mitocondrial, y esta va a estar en lo que sería la matriz del NAD hasta formar el NADH y una reacción deshidrogenasa. A continuación, mi compañera María Sánchez. Vamos a hablar sobre las lanzaderas de glicerol trifosfato. Antes de conocer las lanzaderas debemos tener en cuenta de que existe una coenzima llamada NAD o nicotinamida adenina dinucleótido, que está conformada por dos nucleótidos unidas por lipofosfatos. Esta coenzima tiene una función de transportar electrones y protones al interior de la célula para la producción de energía. En su metabolismo existe una reacción de oxidorreducción y por lo tanto tiene dos versiones, una como agente reductor y una como agente oxidante. En su agente oxidante se abreviaría NAD y como su agente reductor sería NADH. ¿Qué pasa con esta coenzima? Ella no puede pasar por sí sola la membrana mitocondrial, ya que esta membrana es muy selectiva y no permite que pase cualquier tipo de compuesto. Para eso necesitamos un sistema de transporte, como la lanzadera en este caso, que nos va a ayudar a convertir a esta coenzima en un compuesto más simple para que pueda atravesar a la membrana mitocondrial. ¿Cómo se da esto? Primero tenemos que el NADH resulta del metabolismo de la glucólisis. Y entonces él se va a encontrar con una enzima llamada glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica. Ella va a tomar todos los agentes o los equivalentes reductores del NADH y los va a convertir en glicerol trifosfato por medio de un sustrato. El sustrato, en este caso, que es el intermediario, sería la dihidroxiacetona. Entonces, ella va a convertir los equivalentes reductores en glicerol trifosfato. Él sí es totalmente capaz de atravesar libremente la membrana mitocondrial. Una vez que la atraviesa y llega a la mitocondria, se va a encontrar con otra enzima llamada glicerol trifosfato deshidrogenasa mitocondrial, que a diferente de la citosólica, ella trabaja con una coenzima llamada FAD. Esta FAD va a recibir del glicerol trifosfato todos los equivalentes reductores del NADH y entonces se va a oxidar y a convertirse en FADH2, que esta sí va a ser totalmente capaz de transmitir los protones y electrones a la mitocondria para que entonces pueda haber la producción de energía. Ok. Esto luego va a convertirse en un ciclo, ya que el glicerol trifosfato va a volver a salir por la membrana y a convertirse de nuevo en el sustrato llamado dihidroxiacetona, para que vuelva a continuar el ciclo. Vamos a explicarlo esquemáticamente aquí. Tenemos el citosol, la membrana mitocondrial y la mitocondria.
Aquí tenemos entonces el NADH, que al unirse con la glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica se va a convertir en glicerol trifosfato por medio del sustrato llamado dihidroxiacetono fosfato. Luego se oxida y se convierte en su versión oxidada NAD, que va a regresarse a la vía metabólica de la glucólisis para que pueda continuar. Entonces, una vez siendo el glicerol trifosfato, va a atravesar la membrana mitocondrial, convirtiendo a la FAD en FADH2 cuando le transfiere todos los equivalentes reductores del NADH. Entonces, luego, el glicerol trifosfato se va a convertir de nuevo en dihidróxido acetono fosfato para salir de la membrana mitocondrial y que se vuelva a repetir el ciclo. Lanzadera de malato y citrato. La lanzadera de malato, aspartato, a veces también lanzadera de malato, es un sistema bioquímico para trasladar los electrones producidos durante la glucólisis a través de la membrana interna semipermeable de la mitocondria para la fosforilación oxidativa en eucariotas. Estos electrones entran en la cadena de transporte de las mitocondrias a través de equivalentes de reproducción para generar ATP. Esta lanzadera consta de 4 partes proteicas. El primero, que es el malato deshidrogenasa en la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. El segundo, que es el aspartato aminotransferasa en la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. El tercero, que es el malato antiportador alfa cetoglutarato en la membrana interna. Y por último, el antiportador de glutamato aspartato en la membrana interna. Esta lanzadera, antes de hacer su función, cumple con un mecanismo que primero en el citosol la malato deshidrogenasa 1 reduce el oxalacetato a malato mediante la oxidación de la nicotinamina adenina dinocloido. El malato difunde a través de la membrana mitocondrial externa por los canales de la porina. Desde el espacio intermembranal, el malato se transporta a la matriz mitocondrial por el transportador mitocondrial del oxoglutarato, al que se le ha denominado frecuentemente como transportador de ácido dicarboxólico y antripoterte de malato a cetoglutarato. Una vez el malato ha llegado a la matriz, sufre una oxidación o oxacelato catalizada por la malato deshidrogenasa 2, en una relación en la que la nicotamina adenina dinucleótido se reduce a la nicotamina adenina dinucleótido más hidrógeno positivo. De esta manera, este par de electrones o 2 protones que fueron aceptados por el oxacelato en el citosol ha sido transferido a la matriz mitocondrial y utilizado en la formación de hidruro de óxido más hidrógeno. Ahora, este par de electrones o 2 protones que pueden ser cedidos al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, donde proporciona la fuerza protomotriz necesaria para la síntesis de 3 moléculas de ATP en el complejo 4. El oxalato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, al no existir ningún sistema transportador que le permita hacerlo. Sin embargo, puede ser transformado en aspartato en una reacción catalizada por el glutamato o glutamato transaminasa 2 o por la mitocondrial, aceptando un grupo amino de glutamato que a su vez se transforma en oxoglutarato. El aspartato puede atravesar la membrana mitocondrial interna mediante el transportador mitocondrial del glutamato, al que se le ha denominado frecuentemente como antipoter de glutamato, aspartato, que intercambia glutamato y aspartato. Una vez en el citosol, el aspartato puede donar su grupo amino para organizar oxalacetato. En esta reacción catalizada por el glutamato transaminasa 1 o citolósica, el glutarato es el aceptor del glupamino y se convierte en el glutamato. Esta lanzadera es reversible, pudiendo funcionar en una u otra dirección dependiendo del estado metabólico de la célula. Lanzadera de citrato. La lanzadera de citrato, malato o citrato purivato es un mecanismo de transporte de ácido acético que se encuentra en la membrana mitocondrial interna y que permite que esta molécula pueda ser utilizada en el citosol celular. El acetilo se forma en la descarbonización dioxidada del piruvato, reacción clave catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa, que actúa de puente entre la glicólisis y el ciclo de Krebs. Ambas tienen lugar en el interior de la mitocondria. El acetil
coenzima A, esta también es una molécula clave en las diversas vías anabólicas, como la síntesis de ácidos grasos, aminoácidos, acetilcolina en la gluconeogénesis, reacciones que en su gran mayoría tienen lugar en el citosol y por lo tanto requieren la presencia de esta molécula fuera de las mitocondrias. Esta lanzadera consta de un mecanismo. El acetilcoenzima A intramitocondrial reacciona primeramente con el oxacetato para formar citrato, una reacción catalizada por la citratosintasa, que corresponde a la primera reacción del ciclo de Krebs. El citrato generado es transportado al citosol mediante la lanzadera de citrato. Procede en el que se introduce malato en el interior de la mitocondria. Esta lanzadera es un antiporte, es decir, una proteína integral de la membrana que transporta dos moléculas, en este caso malato y citrato, en direcciones opuestas. Existen grandes cantidades de proteínas de membrana con esta función. En la membrana mitocondrial destacan la lanzadera de malato aspartato, la lanzadera de glicerofosfato o el transportador de buribato, entre otras. En el citosol, el citrato regenera acetilcoenzima A en una reacción dependiente de ATP. Esta reacción es la inversa a la producida en la matriz mitocondrial y por ello también se genera OAlocetato. La enzima que cataliza esta reacción es la ATP citratoliasa. La reacción inversa es una reacción serjónica, ya que la ruptura del enlace energético de la coenzima A permite la liberación de gran cantidad de energía. En este caso, este proceso inverso debe formarse este enlace energético, por lo que requiere la intervención del ATP, que gracias a la ruptura de uno de sus dos enlaces, fosfóricos permite la regeneración del acetilcoenzima A. Por lo tanto, el acetilcoenzima A ya se encuentra disponible en el citosol para participar en distintas vías anabólicas. El oxalocetato generado en esta reacción puede ser devuelto directamente al anterior de la mitocondria, ya que la membrana mitocondrial carece de un transportador específico para esta molécula. Por esta razón, el oxalocetato generado se reduce a malato, gracias a la malato deshidrogenasa, de tal manera que puede retornar a la matriz mitocondrial gracias a la lanzadera de citrato. Para completar el ciclo, el malato, una vez introducido en la matriz, es oxidado a oxacelato, permitiendo que de este modo puede reiniciarse el proceso. Estas reacciones es catalizada por la enzima de malato deshidrogenasa y destacada por la reducción de nicotinamina adenina dinucleótido, recuperando de este modo la coenzima 1 que se había requerido en el citosol. En el proceso de reducción de oxalocetato a malato, el malato produciendo en el citosol a partir de la reducción del oxalocetato puede invertirse para la generación de nicotinamina adenina dinucleótido fosfato mediante una reacción de descarbonización, proceso en el que se libera dióxido de carbono y puribato. Esta reacción es catalizada por una enzima malato deshidrogenasa específica unida a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato que tan solo oxida el malato, proceso que originaría únicamente oxalacetato, nicotinamina adenina dinucleótido, sino que también lo descarbonila, dando lugar el piruvato y dióxido de carbono. Esta reacción es una importante fuente de nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, en el que el tejido adiposo y el hígado, cuando se sintetizan ácidos grasos aparte de la glucosa. Por lo tanto, el nicotinamina adenina dinucleótido fosfato no se tiene tan solo en la vida de la pantosa fosfato, sino que también se produce en este paso de malato a piruvato en el citosol, siendo estas dos las únicas dos formas de obtenerlo.
El piruvato formado en el citosol a partir de malato puede introducirse posteriormente en la matriz mitocondrial gracias al antiporte que extrae protones de la mitocondria a costa de introducir piruvato en ella. El piruvato es capaz de generar oxalacetato mediante una reacción dependiente de ATP. El producto de la glicólisis, el piruvato, también sirve como un proveedor de importantes componentes biosintéticos, porque esta reacción es catalizada por el piruvato carboxilasa, una enzima activa por el acetilcoenzima A, que indica la falta de oxalacetato. Se trata de una reacción anaplerótica. Por lo tanto, cuando se completa un ciclo citrato-piruvato, se desplaza una acetilcoenzima A al citosol. Se obtiene nicotinamida adenina dinucleótido en el interior de la mitocondria. De la mitocondria y nicotinamina adenina diclorofosfato en el exterior, pero para este proceso es necesario consumir dos moléculas de ATP, una en la carboxilación del piruvato y la otra en la ruptura del citrato. Aún así, este ciclo no siempre se realiza de este modo, es decir, no siempre se forma piruvato a partir de citrato, de tal manera que el ciclo finalizaría con una producción de malato en el citosol, que sería introducido por la lanzadera a la matriz mitocondrial. Y entonces tan solo sería necesaria una molécula de ATP por cada ciclo. Este fue todo nuestro contenido, espero que les haya gustado y que lo disfruten.